Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Soy Felipe Rincón Vázquez y esto es Reflexiones sobre Biblia y Espiritualidad. En esta entrega vamos a responder una pregunta que me hicieron. ¿Pueden los muertos en Cristo tener comunión con los vivos? La pregunta fue hecha por una seguidora, la cual me dijo que una pastora dice que una persona que muere sin Cristo no tiene la capacidad de salir del infierno, pero los muertos en Cristo pueden tener comunicación con los vivos. Asevera dicha pastora que la Biblia dice que muchos muertos fueron vistos en la santa ciudad, por lo que los muertos que fueron lavados por la sangre de Cristo pueden tener acceso a personas vivas. Dice la mencionada pastora que Moisés y Elías hablaron con el Cordero en el monte de la Transfiguración. Que cuando Salomón dice que los muertos no tienen memorias, lo que están diciendo es que cuando usted se muere, todo el mundo se olvida de usted. Y fundamentó sus palabras en niveles de experiencias y en interpretación bíblica. He tomado este tiempo para refutar esa teoría, pues los muertos no vuelven más a la tierra, no pueden ser vistos ni se pueden comunicar con los familiares y amigos que han dejado atrás. Pero, en primer lugar, debo decir que la pastora en cuestión tiene un concepto tradicional y no bíblico del infierno. Una exégesis del infierno en la Biblia nos lleva a la conclusión de que esa palabra es utilizada para referirse de manera metafórica a lo que los judíos conocían como el Seol y los griegos como Hades. Simplemente se refiere al estado o lugar de la muerte según el pensamiento humano. En segundo lugar, dice que los muertos pueden tener comunicación con los vivos, fundado en experiencia y en textos bíblicos como Mateo 27, 52 y 53, Mateo 17, 1 al 13, con Lucas 9, 28 al 36, que hablan de la transfiguración. Uno de los asuntos básicos cuando una persona va a interpretar la Biblia es conocer los principios de interpretación. Y el primer principio es el principio literal. Para evitar los peligros de un literalismo exagerado, uno debe emplear adecuadamente el principio literal de la interpretación bíblica. Más que ver la escritura a través de la lente opaca de un literalismo extremo, el estudiante cuidadoso de la Biblia reconoce e interpreta correctamente la forma
el lenguaje figurado y las imágenes de fantasías que encontramos en la Escritura. Para interpretar la Biblia literalmente, debemos poner primero mucha atención a lo que se conoce como forma o género. En otras palabras, para interpretar la Biblia como literatura, es vital considerar la clase de literatura que estamos interpretando. Además, es crucial reconocer que la Escritura está repleta del lenguaje figurado. Este lenguaje difiere del lenguaje literal. En el lenguaje literal, las palabras significan exactamente lo que dicen. En el lenguaje figurado, el lector requiere utilizar su imaginación para poder comprender lo que el autor está mencionando. Tales saltos imaginativos son la regla más que la excepción en casi cada género de literatura que contiene un lenguaje metafórico. Podemos decir que el lenguaje figurado es el principal medio que se utiliza en el texto bíblico para comunicar realidades espirituales. En otras palabras, Dios comunica realidades espirituales por medio de eventos terrenales, empíricos y perceptibles, por medio de personas o por objetos que pueden ser descritos mejor como metáforas vivientes. De modo que hay que tener, en primer lugar, presente el principio literal en la interpretación de la Escritura. En segundo lugar, debemos conocer el principio de iluminación. Aunque la Escritura debe leerse como literatura, cada uno de nosotros debemos estar consciente de que la Biblia no es solamente literatura. Por lo tanto, nosotros debemos orar fervientemente para que el Espíritu ilumine nuestra mente para poder conocer la verdad que hay en el texto. Así que los creyentes deben obligarse a sí mismos a tener una iluminación fiel, a tener un análisis fiel donde extraigan la verdad que el Espíritu nos quiere transmitir, en lugar de ¿qué? De estar leyendo nuestras propias predilecciones en el texto. Por otra parte, debemos tomar en cuenta la sinergia de la Escritura. Un autor, Sproul, R.C. Sproul, ha dicho: los simples cánones de la decencia debieran proteger a cualquier autor de declaraciones injustificadas de autocontradicción. Si tengo la opción de interpretar los comentarios de una persona de dos maneras, una de forma coherente y otra de forma contradictoria, creo que debo darle a la persona el beneficio de la duda. Termina diciendo el autor. Esta regla de la sinergia de la Escritura es particularmente pertinente en asunto de la Escritura. De hecho, debería ser vista como el imperativo principal en el arte y la ciencia de la interpretación, de tal forma que parezca que nosotros estamos observando correctamente todo el texto para ver qué enseña en diferentes lugares de la Escritura.
Por ejemplo, si un versículo dado puede tener dos interpretaciones variables y una de esas interpretaciones va en contra del resto de la escritura, mientras que la otra se encuentra en armonía con ella, pues se debe utilizar esta última interpretación, la que está en armonía con toda la escritura. Así que debemos comparar las enseñanzas que nosotros decimos de un texto en particular con todo lo que la Biblia plantea sobre el mismo tema. La pastora afirma que los muertos en Cristo pueden tener comunicación con los vivos. Y lo dice en base a Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Este texto dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Tristemente, algunos traducen resucitaron, porque la palabra en hebreo que se utiliza para levantar también se puede traducir como resucitar. Y sigue diciendo el texto: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Destaquemos alguna parte del texto. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros aparecieron a muchos. Hay dos verdades envueltas en la lectura de esta porción bíblica. Y la primera es que hubo un terremoto que dejó al descubierto los cadáveres de las personas que habían muerto, y sus cadáveres quedaron regados en la ciudad a la vista de todos. Note que un terremoto partió las rocas y se abrieron los sepulcros. Los cuerpos de los santos que habían muerto se levantaron. No dice que los santos se levantaron, sino los cuerpos de los santos saliendo de los sepulcros. ¿Los santos o los cuerpos de los santos? ¿Están los muertos en el sepulcro? ¿Están los santos en el sepulcro o están sus cuerpos? ¿Es el sepulcro o el Seol o el Hades? ¿Aparecieron a muchos o fueron vistos por muchos? ¿Los santos o los cuerpos de los santos? Como analizamos la frase después de la resurrección de él, si analizamos esa frase después de la resurrección de él salieron, si concebimos el sentido como habiendo dejado sus tumbas después de la resurrección, ¿dónde permanecieron? Desde la tarde del viernes hasta la mañana del domingo. Después de la muerte, ¿dónde se encuentran esos cuerpos? O, mejor dicho,
después que mueren. ¿Dónde se encuentran los muertos? Según la mitología griega, las almas continúan su existencia en el Hades. Hades significa lo que no se ve. Y según la mitología griega, en el Hades está el Tártaros, que es un lugar dedicado al castigo de los malvados. Y está el Elysium para los salvos. Así, el Hades significa el reino de los muertos. Se trata de un lugar de espíritus sin cuerpos. En esta interpretación, esta mitología griega. Lo que es el Hades para los griegos, lo es el Seol para los hebreos. Se trata del lugar de permanencia temporal previa a la resurrección. El Seol o Hades nunca se refiere a la tumba física. Es un hecho claro que Jesús y los apóstoles enseñaban que el Hades es el lugar de los espíritus de los muertos. Seol en hebreo, Hades en griego e infierno en español, del latín inferas. Las tres expresiones se refieren al mismo lugar o estado. El problema radica en que la palabra Seol fue traducida erróneamente por Reina, Casiodoro de Reina, como infierno, sepulcro y sepultura, entre otras. Sin embargo, sepulcro e infierno no significan lo mismo. La palabra Seol significa el mundo invisible, el receptáculo de los espíritus de los muertos. El uso de la palabra Seol no dice por sí mismo si entra o si el que entra en él desciende a un lugar de tormento o de felicidad. Jesús entró en el Seol, según Hechos capítulo 2, 31, por lo que el Seol es un lugar separado de la vida en la que entran los muertos. La palabra Seol se menciona con relación a los espíritus de los que han partido de esta vida y no en relación a los cuerpos. No hay un solo ejemplo en la Biblia de que un alma bajase al sepulcro. La palabra sepulcro es que ver en hebreo, no Seol. No hay un solo ejemplo de que un alma bajase al que ver o de que un cadáver fuese al Seol. Dice el Salmo 16:10. No dejará mi alma en el Seol, mi alma. Y en Isaías capítulo 53, versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura. Así que la primera verdad que vemos aquí es que hubo un terremoto que dejó al descubierto los cadáveres de las personas que habían muerto y sus cadáveres quedaron regados en la ciudad a la vista de todos. La segunda verdad que vemos en este texto es que después de la resurrección de Jesús, levantó a todos los que dormían del sueño de la muerte desde Adán y los llevó a las estancias celestiales donde fueron juzgados y se decidió su destino final. A todos los que dormían, dice el texto, su cuerpo quedaron regados, pero su alma
lo levantó y lo llevó a las estancias celestiales. Todos los mortales que por medio de vivir según la voluntad del Padre, de aceptar vivir según la voluntad del Padre, han elevado su nivel espiritual después de la muerte, se personalizan en los mundos de estancias. Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay muchas moradas. Pablo dijo que esperaba morir para ir a estar con el Señor en esas moradas. Moradas que describió de manera precisa y dijo que allí le esperaba un cuerpo diferente al creyente, no hecho de manos de hombres, es decir, que no es un cuerpo humano. Aquellos que han sido acreditados por su nivel espiritual, por alcanzar la dote de espiritualidad, al morir pueden ir directa e inmediatamente a los mundos de estancia, a las moradas celestiales. Dichas almas deben descansar, pero esas van a los mundos celestiales. Ahora, aquellos que no han alcanzado el nivel espiritual deberán permanecer en el mundo de los muertos inconsciente hasta la dispensación, cuando sean resucitados. Cuando Cristo ascendió a las alturas, al final de su labor en la tierra, condujo a una gran multitud de cautivos. Estos cautivos eran los sobrevivientes adormecidos que dormían, como dice el texto. Aquellos sobrevivientes adormecidos desde los días de Adán hasta el día de la resurrección de Cristo, los que dormían. Dice el texto: no pueden ninguno de los que duermen o de los que están en las moradas celestiales venir a la tierra, comunicarse, ni hablar con los vivos. Deuteronomio 18, 10 y 11 dice: no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. Eso está tácitamente prohibido en la Escritura. La otra porción que la susodicha pastora toma para justificar su aseveración es el caso de la transfiguración. La narración de un evento no debe ser tomado como una enseñanza doctrinal. La transfiguración es la narración de un evento. No se debe extraer una enseñanza doctrinal de un texto oscuro. No está claro lo que pasó allí. Es un texto oscuro. Las enseñanzas doctrinales deben venir y deben tener como fundamento los textos claros que constan en los libros de enseñanza. Por ello, debemos diferenciar entre textos que narran eventos y textos que enseñan. Además, debemos tomar en cuenta el género literario del texto que estamos analizando. Los discípulos de Jesucristo
vivieron momentos de incertidumbre acerca de quién era y cuál era su naturaleza. En ocasiones, su fe en Cristo subía, como en el caso de la alimentación de los 5,000, para luego caer rápidamente a cero. En tal sentido, 6 días después de la confesión de Pedro, cuando exclamó: "Tú eres el Hijo del Dios viviente", Jesús acordó darle la oportunidad a los que regularmente estaban más cerca de él, Pedro, Jacobo y Juan, de participar en una experiencia que les iba a levantar su fe en cuanto a quién era y cuál era su misión. Eso es lo que se ve ahí en ese texto. Esto porque todavía los apóstoles no lo habían reconocido como el Hijo del Hombre, sino que habían recibido a Jesús de acuerdo a la determinación establecida acerca del Mesías libertador. Así que los invitó al Monte Hermón, donde iba a tener una conferencia con ciertos mensajeros celestiales. Mientras estaba allí, les comenzó a hablar de ciertos asuntos, sentados alrededor del fuego encendido hasta que se durmieron. Los 3 dormían profundamente cuando fueron repentinamente despertados por un cercano ruido. Y ante su maravillosa consternación y al mirar a su alrededor, contemplaron a Jesús en íntima conversación con 2 seres resplandecientes, vestidos con los indumentos de luz del mundo espiritual. El rostro de Jesús y la silueta de Jesús brillaban con una luminosidad, una luz celestial. Estos 3 conversaban y Pedro inmediatamente dedujo que Jesús estaba hablando con Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Moisés y Elías eran los grandes representantes en el pueblo judío de la ley y los profetas. ¿Eran realmente Moisés y Elías? Los 3 apóstoles estaban tan asustados que les llevó un tiempo recuperarse completamente. Pero Pedro dijo, mientras la deslumbrante visión se desvanecía y observaban a Jesús, dijo: "Déjanos morar aquí y erigiremos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías". Pedro dijo esto debido a su confusión. Pero, ¿por qué fueron llevados ellos allí? ¿Para qué? Ya dijimos, para que comprendieran la naturaleza y la misión de Jesús. Por eso, mientras Pedro estaba hablando, cayó una nube plateada que los envolvió a los 4 en una sombra. Y aún estaba hablando cuando los apóstoles se atemorizaron más y se postraron para adorar y oyeron una voz decirle: "Este es mi Hijo amado, préstenle atención". Es el mensaje. Es decir, buscar los elementos de la visión para sacar enseñanzas colaterales. No, la visión tiene un mensaje principal. Tuvieron una visión. Ahora no te voy a explicar si era real el hecho o solo una visión. No te voy a explicar eso ahora. Pero solo te diré que Jesús le dijo a su discípulo, dice:
Después de esta visión, asegúrense de no decir a ninguna persona, ni siquiera a sus hermanos, lo que han visto y oído en la montaña, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Así que es incorrecto extraer una enseñanza de que Moisés y Elías estaban ahí con Jesús en el monte de los Olivos, que vinieron a la tierra. Y de ellos sacar la enseñanza de que los muertos pueden venir a la tierra. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo, dice el versículo 10, lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todos los mortales, que han alcanzado la inmortalidad después de la muerte, se personalizan en los mundos, en las moradas celestiales. Aquellos que han sido acreditados por su nivel de espiritualidad van directa e inmediatamente a los mundos, las moradas celestiales. Y eso está claro. La espiritualidad es un camino de ascensión al paraíso que se recorre a través de diversas estancias. La espiritualidad es un progreso espiritual. Empezamos aquí en la tierra y vamos progresando hasta llegar al paraíso. En la resurrección, el fragmento espiritual del Padre que vive en la persona durante los días de la carne regresa y restaura la identidad y resurge la personalidad. Pero durante el tiempo previo, durante el sueño, esos fragmentos espiritual, esta mente unida al espíritu, jamás reside en otra mente mortal durante este periodo. Son personalizados en la dispensación. Los que mueren en la tierra jamás regresan de nuevo a la tierra. La tierra es un lugar de origen en la ascensión al paraíso. La meta es el paraíso. De cierto, te digo a ti hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Esa es la meta. Así que los muertos no se comunican con los vivos, no regresan. Esa no es una enseñanza bíblica. Si esta reflexión te fue de algún provecho, dale a me gusta y compártela con tus contactos. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.